Revista Empresauro. Y bueno, pues ya estamos aquí con Mariel Williams, una colega, compañera y una amiga a quien yo aprecio mucho y admiro bastante porque pues ha venido precisamente de esas mujeres que van realizando sus sueños y los van realizando de una manera contundente. Hace algunos años, el año pasado, hace 4 años, es más en el tema de la conducción. Sí. Dame chancita, déjame, te voy explicando. Hace un año y medio platicábamos de este proyecto que ahorita estás ejecutando, que es el taller o el curso y la formación de la habilidad del arte de hablar en público, y esto está padrísimo. Pero ¿cuánto tienes? ¿Quién es Mariel Williams? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre, como dice la canción? ¿Qué hace Mariel Williams? Gracias, Iván, por invitarme contigo. Bienvenida a este excelente programa de radio. Te interrumpí diciendo 4 porque pensé que ibas a decir ¿hace cuánto tiempo nos conocemos? Que más o menos son 4 años. ¿Cuánto tiempo tengo yo en medios de comunicación? Híjole, ya formalmente 17 años, pero empecé mis pininos justamente grabando comerciales de radio hace como 20 años más o menos. Buenísimo. Que lo dejé porque dije, no, es que yo no me voy a dedicar a esto porque estoy estudiando leyes. Entonces me fui a terminar la carrera de leyes y finalmente terminé en medios de comunicación. Somos abogados, colegas, que no ejercemos. Pero bueno, nos costó nuestro título, ¿verdad? Oye, yo les digo que no me hablen para divorciarlos porque seguramente los ando reconciliando y si me hablan para sacarlos de la cárcel a lo mejor los refundo de por vida. Oye, pero qué buen vocabulario aprendimos en la cárcel, ¿no? En la cárcel del estudio, ¿no? Así es. Fíjate que hace más o menos 2 años comencé yo queriendo compartir los conocimientos de hablar en público porque resulta que es una habilidad que creemos, no, es que él nació ya sabiendo esto. Y no es cierto, podemos desarrollarlo, es parte de una de las inteligencias múltiples que tenemos y me encanta saber que cualquiera puede desarrollar este músculo o esta habilidad que es hablar en público. Vamos por la vida, pues cometiendo quizá errores desde que estamos en primaria y nos dicen ponte a exponer y nomás nos avientan. Sí, nadie nos dice ¿cómo le puedo hacer para que salga mejor? Oye, es cierto, creo que no es una parte de la formación escolar, Sí, no. Es cierto, nos avientan y te toca dar clase. ¿Cómo? Pues viva la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Que sale, ¿no? Exacto, tienes razón, y no, o sea, no ha sido parte del programa educativo, al menos de los tiempos nuestros, y no sé si el actual lo tenga, pero mis hijos no me han dicho que lo tenga. De hecho no, y no existen países que lo tengan como una materia, pero luego, ya cuando empiezas en prepa más o menos, si te gusta, entonces empiezas en el grupo de oratoria, pero antes no. Exacto. Antes no. Los de debate en Estados Unidos. Los de debate, que aquí algunos ya empiezan a ver estos cursos o concursos de debate, pero realmente la habilidad de hablar en público no se desarrolla y no te dan por lo menos las bases, ¿no? Para que pues no lo hagas tan mal, no te vas a dedicar a esto. Y luego existe también la confusión de creer que hablar en público es esto que estamos haciendo tú y yo. Hablar en radio, hablar en televisión o conducir algún evento con muchísimas personas. Y no es cierto, es que hablar en público es hasta pedir un elote. Oye, tienes razón, yo nunca había pensado eso. Si no te entienden, te van a elote como quieren. Mucha gente cree que es estar siempre ante un auditorio, ante una cámara, y no necesariamente. Es más, fíjate que a mí me sucedió un fenómeno que no sé si a ti te llegó a pasar. Yo creo que a ti te pasó al revés, porque yo hablaba muy bien al público, o al menos yo sentía que tenía muy buena habilidad para hablar en público, pero cuando estaba frente a una cámara, María. Ah, bueno, es que es otra cosa. Se me caía el mundo, o sea, la camarita, el mono negro ahí enfrente de ti. Bueno, es más impactante que 100 o 1000 cabezas o 3000 cabezas, Yo creo que ahí depende de la percepción de cada quien, pero la pandemia nos obligó a todos a hablar en público, a ser mucho más expuestos en la cámara. Y justo después de la pandemia es que yo digo, ¿sabes qué? Sí quiero comenzar con compartir. Y empiezo con niños, trabajando con niños. Me encantó eso. Pero ahora mis alumnos son la mayoría adultos. Sí, que son como más conscientes de, oye, yo la ando regando por la vida porque me dan nervios, porque se me va la voz, porque pienso y digo otra cosa distinta. Entonces ahorita tengo, los grupos de niños, adolescentes, que les digo, los adolescentes me los llevan obligados los papás, pero salen felices, y luego ya los adultos que van realmente como por gusto. Pero es súper necesario esta habilidad porque
siempre invariablemente, como dices tú, vas a hablar en público aunque sea para pedir un elote, Sí. para pedir un boleto en taquilla. Exacto. Pero hay una habilidad, pero esta habilidad se tiene que trascender a directores de empresa, gerentes, a supervisores, a coordinadores, cualquier persona que interactúe en un centro laboral. Ahora, si te fijas, ahora hubo muchos brindis, Memo, también. Sí, te has de acordar que hubo brindis en el trabajo, hubo brindis de Año aquí, Nuevo y de Navidad. y entonces pedía el jefe que cada quien diga unas palabras, y tú dices que no me toque, que no me toque, que no me toque. Muchos estaban diciendo que no me toque, porque qué voy a decir. En diciembre justamente tuve el taller para preparar el brindis de tu empresa. Oye, buenísimo. ¿Sí? Porque resulta que hablar en público, por ejemplo, en una empresa, va a formar parte de la comunicación completa que lleva esta empresa, por muy pequeña o muy grande que sea. A veces creemos que solamente quien se dedique a las ventas necesitará esta habilidad. Y no es cierto. No es cierto, porque tú llegas y la recepcionista o el recepcionista va a necesitar comunicarse contigo. Y luego vamos avanzando hasta que es el líder de la empresa y va a necesitar bajar a todos sus empleados cuáles son los valores de la empresa, por ejemplo, que estén correctamente desarrollados. Okay. Y luego el hablar en público implica también que tu lenguaje corporal sea el correcto, no solamente las palabras, porque las palabras comunican, pero también el cuerpo, la mirada, el tono de voz, si lo dices enojado, si no lo dices enojado. Entonces, ¿quién tiene que saber hablar en público? Pues todos. Hay que dar una instrucción. Oye, hay que dar una Exacto. instrucción. De repente eres el supervisor o eres el que coordinas ahí a lo mejor el área de producción, una línea de producción, y vas a dar una instrucción y la dices al revés. O te entienden al revés, claro, exactamente. Es este comunicar correctamente, ¿no? Desde el que vende, el que lidera, el que va y compra, todos necesitamos esta habilidad. Y en las empresas definitivamente que si tienes bien especificado cuál es el lugar al que vas y la comunicación te permite que todos los empleados lo entiendan, entonces ya la llevas de gana. Pero para eso necesitas saber comunicar. Mariel, cuando toca ir a misa o al culto en la iglesia, a cualquier religión que pertenezcas, y que te toca decir, oye, que te toca leer la lectura. Madre de Dios, ¿qué voy a hacer? Porque me trabo, tartamudeo, el oso de mi vida. Me tiemblan las piernas. ¿Cuáles serían 3 o 4 o 5 tips que tú le darías a alguien que quiere hablar en público y que no se anima o que le toca, porque es, pues de cierta manera, vamos a decirlo así, obligado, y que tiene la responsabilidad de entonces tomar un micrófono o hablar ante una comunidad? ¿Tú qué le dirías o qué le recomendarías, María? Lo primero que les diría es que si lo que quieren es vencer al miedo, se regresen. El miedo te va a acompañar. El miedo te va a acompañar y lo puedes ver como un aliado. Lo que te da miedo, lo que te da miedo es lo que te está avisando que puede salir mal. Entonces, bueno, si ese miedo me dices que se te va a olvidar este punto, pues estudia más ese punto. Pero estás de acuerdo que lo vas a hacer tu aliado. Hazlo tu amigo, porque siempre va a andar contigo. Y no nada más para hablar en público, para todo. Para manejar, para conocer a alguien. Claro. Entonces, conviértelo en tu aliado y a partir de ahí bueno, venimos el miedo y yo y vamos a hablar en público, ¿no? Esa es buena. Entonces, venimos el miedo y yo. Esa sería una de las cosas que yo daría como recomendación. No quieras vencer al miedo, hazlo tu aliado. Hazlo tu aliado. Es el aviso para salvarte la vida. Exactamente. Okay, es instintivo. Prepárate. 2, prepárate. Prepárate, no improvises. El que improvisa bien es porque se preparó. Que no te engañen, El que se improvisó bien se preparó antes para esa improvisación. Entonces, prepárate, aunque sea el discurso de Navidad, prepáralo. No quiere decir que te lo aprendas de memoria, pero sí que tengas una idea de la estructura que vas a hablar y, sobre todo, cuál es el objetivo de lo que vas a decir. Correcto. Entonces, prepárate. Llévate al miedo, hazlo tu aliado. Prepárate. Número 3, conoce este elemento tan maravilloso que nadie se detiene en la mayoría de las veces a conocer, y es un elemento de la personalidad tan bonito que es nuestra voz. He escuchado gente decir, no hombre, es que tengo la voz bien fea.
¿Cómo? Entonces me estás diciendo que tienes una mala personalidad, porque la voz es parte de tu personalidad. Conócela, tiene unos tonos maravillosos, pero si no los conoces, no los puedes llevar y practicar. Entonces, conoce tu voz para que puedas comunicar de mejor manera. Si quieres decir algo con una intensidad que no ofenda, pero que sí sea muy clara, conoce tus tonos, tus volúmenes, para que entonces tu comunicación sea mucho mejor. Y conocer la voz de verdad es casi como ir a terapia. Sí, aceptarla y conocerla. Y no hay voces feas, podemos entrenarlas. La voz puede entrenarse para que no sea como a ti no te gusta, es que ahí tienes una voz distinta. Conoce esa voz. Y por último, aviéntate y practica. La vas a regar un montón de veces, pero aviéntate. Una vez que te preparaste, hazlo. Y si te sale mal, pues lo vuelves a intentar, te vuelves a preparar y lo vuelves a intentar. Buenísimo, Mari. Oye, Mariel, la gente va a querer más datos tuyos, la gente va a querer a lo mejor inscribirte a tus próximos programas, a tus próximos cursos. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos acceder a la información tuya? Mira, empezamos cursos ahora el 15 de enero, el 16 de enero comenzamos. Bueno, tengo coaching 1 a 1, que la mayoría de mis coachados son justamente líderes de empresas. Correcto. Y es 1 a 1. Con ellos trabajo 1 a 1 con su objetivo personal. Y luego tengo los grupos, que amo los grupos, pero curiosamente mis grupos generalmente son de mujeres. Y ellas no es que quieran ser speakers, no es que quieran ser conferencistas, es que simplemente quieren desarrollar esta habilidad. Pues te deseamos muchísimo éxito en este año 2023. Muchas gracias, que el éxito sea para todos. Y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias.